Descubre cómo transformar tu ansiedad en fe. Un milagro divino que cumple el plan de Dios para ti. En el tercer año de Joacim, cuando el sol ardía sobre las tierras secas de Judá, y el polvo cubría el rostro de cada hombre y mujer, la nación gemía bajo la opresión de una sequía devastadora. Años de incertidumbre habían llenado los corazones del pueblo con ansiedad y desesperación. Las lluvias se habían rehusado a caer y las fuentes estaban secas. En esta era sombría, los murmullos de idolatría reverberaban por todo el reino, mientras las voces de los profetas de Baal se alzaban como ecos de un engaño seductor. El pueblo, atrapado entre la fe en Yahvé y la atracción de ídolos vacíos, se encontraba en una encrucijada. Elías, un profeta del Dios verdadero, recorría las tierras áridas con un mensaje de advertencia y esperanza. Su alma pesaba por el futuro de su nación. El clamor desesperado de sus compatriotas retumbaba en sus oídos. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está nuestro Dios? Fue entonces que Elías, con un fervor renovado y un espíritu lleno de compasión, decidió enfrentarse a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. En su corazón sabía que sólo una manifestación divina podría restaurar la fe del pueblo y devolverles la esperanza. Mientras la multitud se reunía en la cima del monte, una atmósfera de tensión lo envolvía. Los ojos ansiosos de los israelitas reflejaban un anhelo profundo. Algunos dudaban, otros deseaban creer. Elías, con una voz fuerte y temblorosa, propuso un desafío. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La decisión estaba en el aire, y el sufrimiento del pueblo se palpaba. La incertidumbre se transformó en expectación. Los profetas de Baal, con fervor frenético, comenzaron a clamar a su Dios. Su danza y sus gritos resonaban en el aire, su sangre salpicaba el altar, pero no había respuesta. Elías observaba, sus ojos llenos de compasión ante la locura que había atrapado a su pueblo. Tal vez está meditando, bromeó. Elías, pero en su interior, clamor prefería la llegada de un fuego genuino de Dios que acabar con la oscuridad. Finalmente, con un paso decidido y una fe ardiente, Elías se acercó al altar. Con piedras renovadas, construyó una señal de consecuencias y luego, en un acto de entrega total, oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sepa este pueblo que tú eres Dios en Israel. Su voz resonó entre las montañas y el silencio absoluto envolvió a los presentes. El peso del momento era palpable, un giro de fe se palpaba en el aire. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que la súplica de Elías penetraba el cielo, un rayo de luz atravesó las nubes, y el fuego descendió como una chispa arrolladora. Consumió el sacrificio, los leños, e incluso el agua que había servido para humedecer el altar. El pueblo, asombrado y tembloroso, cayó de rodillas gritando, «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». La angustia que había marcado sus corazones comenzó a disolverse en fe. Sin embargo, un eco ominoso de dudas permanecía en algunos, susurrando, ¿y si esto es solo un sueño? La vida de Elías, cargada de fe, ahora enfrentaba nuevos desafíos.
El camino de la restauración espiritual no había hecho más que comenzar. Pero el pueblo había visto el poder de un Dios viviente, y su historia apenas se estaba revelando en el vasto lienzo del tiempo. Mientras la multitud aún se postraba en adoración, una brisa suave comenzó a soplar sobre el monte Carmelo, trayendo consigo un murmullo profundo. Elías, aún temblando de la intensidad del fuego divino, sintió que su corazón se llenaba de un nuevo temor. No era un temor por la oposición de sus enemigos, sino por la responsabilidad que la evidente manifestación de Dios conllevaba. En su espíritu, la revelación de que la obra del Eterno era solo el inicio de un camino mucho más arduo, lo inquietaba. «Levantaos, profetas de Baal», ordenó Elías, sus ojos ardían con fervor. «No hay más lugar para la infidelidad en este pueblo». Con determinación, llevó a los profetas encarcelados a un torrente en la ladera del monte. Allí, uno por uno, fueron despojados de su autoridad, señalando una victoria monumental sobre la idolatría que había amenazado la esencia de Israel. Las voces de la multitud resonaban en júbilo, pero en el corazón de Elías, el eco de lo que había sido un reto universal se instalaba como un manto pesado. Después de que el sacrificio fue consumido y el clamor de la victoria se acallara, Elías se apartó, su mirada fija en el horizonte. El sol descendía lentamente, bañando el paisaje en tonos dorados y morados, un recordatorio de la divina providencia. Palabras de revelación comenzaron a fluir en su corazón, y para él, el desafío no se había cerrado. En verdad, uno podría pensar que el pueblo había sido restablecido en su fe, pero a lo lejos, un oscuro presagio le decía que la enemistad de Jezabel, la reina idólatra, estaría al acecho. El miedo y la incredulidad entre los israelitas, aunque ocultos en la luz del milagro, no desaparecieron por completo. Elías sabía que el verdadero desafío estaba por venir, y el horror de lo que Jezabel haría en respuesta a su derrota comenzaba a descender sobre su alma como un manto de sombras. ¿Y si, después de todo, todavía hay un camino de perdición abierto?, reflexionó en la soledad de su mente. Él mismo había luchado con dudas, y ahora suponía que otros también podrían haberlo hecho. Justo cuando Elías se preparaba para regresar a la multitud, un susurro sutil audazmente lo detuvo. Elías. Era el mismo amoroso e inquietante eco de su Señor. Han visto mi gloria, pero aún no han completado su viaje. Con un corazón inquieto, Elías levantó su cabeza, sintiendo el peso de una nueva misión. La luz que había surgido en el monte Carmelo era solo un indicio de los días que estaban por venir, días que traería cambios y desiertos que todavía necesitaban lluvia, no solo física, sino del espíritu. Elías se volvió hacia el pueblo, sintiendo una necesidad creciente de compasión y dirección. No os detengáis aquí. Este es solo el comienzo de un camino de regreso a la fidelidad. El Señor ha mostrado su poder, pero debemos caminar en su luz. Sin embargo, a medida que la revelación surgía, sentía que las sombras de la opresión se acercaban. En su mente, un pensamiento oscuro revoloteaba. ¿Y si el camino hacia la restauración está empañado por la venganza de la reina? Con ese pensamiento inquietante, el tiempo se detuvo por un momento. Elías comprendió que la historia de su pueblo, aunque marcada por el poder de Dios, aún no había terminado de escribirse. El clamor de su corazón erguía la urgencia de la oración. Se necesitaba un clamor aún más potente para que el cielo respondiera. Ante él y sus seguidores, el Dios viviente aún tenía más para revelar de su plan. Así como se levantaba el viento, el Espíritu del Eterno resonó en su mente. Busca, Elías, con fervor. Hay frondas de redención que deben ser desatadas, incluso en la adversidad. Un nuevo camino se desplegaba, lleno de batalla y fervor, donde la fe del pueblo sería nuevamente probada.
Sintiéndose fortalecido, se enfrentó a la multitud, una llama de fe ardiendo en su pecho. «Esta batalla no ha terminado», proclamó. «Dios tiene un plan más grande que nuestra comprensión». La expectativa impregnaba el aire. Las puertas de una nueva fase de su historia estaban a punto de abrirse, y la promesa de la lluvia se acercaba, aún encadenada a la lucha. «Pero aún hay más que debes saber», agregó Elías con una mirada que desafiaba tanto a amigos como a enemigos. «Baal no podrá evitar lo que se aproxima, y su sombra no apagará la luz del Altísimo. El camino del Señor está lleno de soberanía, y su gloria se manifestará aún en medio del desierto». Las palabras de Elías flotaron en el aire, resonando con el eco de un desafío. El pueblo estaba ansioso, y una nueva etapa de su corazón comenzaba a despertar. Pero lo que aún no comprendían era que el secreto del cielo estaba a punto de ser revelado, y que un propósito aún más profundo aguardaba en la penumbra del futuro. Elías, sintiéndose impulsado por un fervor renovado, se volvió hacia el pueblo, cuya multitud lo miraba con asombro y expectación. «El Señor ha mostrado su poder sobre los profetas de Baal, y así como el fuego descendió del cielo, así también la lluvia se acercará. Pero no olvidéis, Israel, que siempre que Dios actúa, la oposición no está lejos». Mientras hablaba, una sombra se deslizó sobre su corazón. Sentía las garras del temor intentando asfixiar su fe. La voz de Jezabel era como un eco aterrador en sus pensamientos, una sombra que no se disipaba con un acto de Dios. «Debemos prepararnos», dijo con firmeza, tratando de ahogar su propio pánico. «La guerra espiritual no termina en el Monte Carmelo. Esto es solo el principio de una batalla mayor». Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud. Algunos, aún temerosos de la ira de la reina, intercambiaron miradas de duda, mientras otros, alentados por la reciente victoria, clamaban en voz alta a Dios. Aquel día, el cielo había abierto su compasión, pero el corazón del pueblo tardaría en sanar. Elías elevó su mirada hacia el cielo cada vez más gris, comenzando a orar en voz baja. «Oh Señor, haz descender la lluvia que tanto anhelamos. Ventanas del cielo, ábranse. Bendición ven, y sacia la sequía de este lugar y de los corazones». Mientras su oración ascendía, un rayo de luz lo iluminó, y sintió que el Espíritu del Eterno lo guiaba hacia un nuevo camino. Él dijo: «Haré cosas nuevas, en medio de la sequía haré brotar ríos». ¿No es cierto, pueblo de Israel? No temáis. Su voz resonó como un trompeta, y la fe comenzó a gravitar en la atmósfera. Entonces, un pequeño nublado se formó en el horizonte, como un susurro prometiendo esperanza. Pero en el palacio de Israel, Jezabel ya había escuchado del triunfo de Elías, y su odio ardía como una llama. Se sentó con sus consejeros, su rostro reflejando un oscuro determinismo. «Envía un mensajero a Elías», ordenó con tono grave. «Le dirás que lo que él ha hecho será en vano, pues yo me encargaré de que no haya quietud mientras yo viva. Vuélvanlo en polvo si es posible». Mientras tanto, Elías, todavía en comunión con Dios, recibió otro impulso en su corazón. La voz del Eterno resonó nuevamente en su interior. «¿Qué deseas, Elías? La victoria espiritual es tuya, pero la búsqueda de alma también está sobre ti». Elías asintió, comprendiendo que la verdadera batalla iba más allá de las palabras y los sacrificios. Era la transformación de corazones lo que realmente llenaría la medida divina. Mirando a la multitud, sintió que debía guiarlos a un nuevo tiempo de clamor y arrepentimiento, dejando la idolatría atrás y buscando al Dios que los había liberado. «Un pueblo, un corazón», proclamó. «Debemos humillarnos, volvernos al Señor y ser purificados. La lluvia que viene es no solo física, sino una lluvia de restauración espiritual. Busquemos juntos su rostro,
y él se manifestará de poder. Mientras Elías hablaba, una nube más oscura apareció en el cielo, comenzando a girar. El aire se volvió denso con el aroma de la humedad, y por un momento, todos sintieron el temblor de la expectativa. La gente comenzó a levantarse, a clamar, y las oraciones se alzaban como humo en el altar del cielo. De repente, un rayo partió el firmamento y cayó sobre la tierra, aunque no de la manera que Elías había anticipado. Mientras en un instante hermoso se vertía la primera gota de lluvia, la advertencia de la reina pesaba aún fuertemente sobre su espíritu. Las tormentas serían tumultuosas, no solo físicas, sino en el corazón del pueblo. Un mensajero de Jezabel ya se acercaba, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, mostrando que la oposición también estaba pronta a desafiar la nueva fe. Sin embargo, Elías, empoderado por la promesa de Dios, se mantuvo firme. Y aún más, el final de esta batalla revelará el verdadero corazón de Israel. Con la primera lluvia del cielo casi sobre ellos, un titubeo de esperanza se esparció entre el pueblo. Pero en el fondo, Elías sabía que el desafío era inminente. La verdadera respuesta llegaría en forma de confrontación, y la lección estaba a punto de desarrollarse de una manera que no esperaban. Un nuevo murmullo recorrió las colinas. Elías, ¿qué hará el Señor ahora? La pregunta resonaba en cada pecho, pero la respuesta aún se ocultaba en los designios divinos, esperando el momento adecuado para manifestarse. Así, con la lluvia comenzando a caer, Elías se preparó para el siguiente capítulo de su vida, donde la divina intervención y la férrea oposición se encontrarían en un clímax de gloria. Elías observó cómo la lluvia comenzaba a caer, sus gotas frescas y limpias contando historias de promesas cumplidas. Sin embargo, su corazón no estaba en paz. En medio de la alegría del pueblo, la amenaza de Jezabel pesaba como una pesada nube oscura sobre su espíritu. ¿Qué haré ante la furia de esa reina?, se preguntaba. La lluvia que caía era un símbolo de la gracia, pero también un recordatorio de que la batalla contra la opresión y el temor no había terminado. Mientras la multitud celebraba, Elías se apartó un poco del bullicio, buscando en su corazón la dirección de Dios. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un eco de promesas antiguas. Recordó la palabra de Dios a Moisés: «Yo estaré contigo». Esa misma promesa resonaba en su interior. Con determinación renovada, alzó la vista hacia el cielo ahora cubierto por nubes, sintiendo que la mano del Eterno lo guiaba. De repente, un estruendo rompió la calma. El mensajero de Jezabel llegó volando, su rostro pálido y ojos desorbitados. «Elías», dijo con voz entrecortada, «la reina ha enviado esta palabra. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no has sido como uno de los profetas que mataste». Elías sintió el escalofrío del temor invadirlo, y su valentía pareció desvanecerse como la niebla al amanecer. En ese momento, las gotas de lluvia no parecían un alivio, sino una pesada carga sobre sus hombros. A pesar de las llamas que Dios había hecho descender, su propia fe titubeaba ante la amenaza de la reina, y en un impulso desesperado corrió hacia el desierto. «Oh Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí solo para ser perseguido?», clamó, abandonando las bendiciones evidentes en su búsqueda de soledad. Caído bajo un enebro, el cansancio pesaba sobre él y el llanto brotó de su ser. No se daba cuenta de que incluso en su huida, la mano de Dios estaba sobre él. En ese momento de debilidad, un ángel se apareció, tocándolo suavemente. «Elías, levántate y come», ordenó el mensajero del cielo, presentándole una torta cocida al fuego y una jarra de agua. Elías, ayudado por lo sobrenatural, comió y bebió, recuperando fuerzas. Y mientras lo hacía, una voz interior le recordaba el propósito de su llamado.
No temas, Elías. La obra del Señor no ha terminado en ti. Restaurado por el manjar divino, Elías comprendió que su lucha era parte de un plan divino mucho más grande. Se levantó, decidido a regresar a su tarea y a enfrentar la batalla que se avecinaba. La serenidad regresó a su corazón, mientras el Espíritu de Dios descendía sobre él, preparándolo para el desafío por venir. Mientras tanto, en la corte de Jezabel, una sombra oscura se cernía sobre el reinado. La ira de la reina crecía, lo que la llevaría a tramar un plan aún más siniestro con sus consejeros. Pronto, Elías conocerá la verdadera fuerza de los dioses que ha despreciado, murmuró, su mirada ardiente con venganza. Pero Elías, armado con la fe renovada y la misión de Dios, comenzó su camino hacia el monte Horeb. Mientras andaba, el Espíritu le recordaba que la victoria venía a través de un llanto sincero y una búsqueda fiel, porque el Señor no solo escucha el clamor de su siervo, sino que prepara el camino para su gloria, resonó en su corazón. Con cada paso, la urgencia del propósito divino lo impulsaba, y la pregunta persistente emergía: ¿qué nueva manera de manifestar su poder tendría Dios reservada para su pueblo y su profeta? Ante la inminente confrontación con Jezabel y la opresión del pueblo, Elías sabía que el desenlace de esta historia estaba por revelarse. Descubrir la profundidad del plan de Dios para este tiempo de incertidumbre sería el siguiente gran milagro. El camino hacia el monte Horeb era largo y lleno de desafíos, pero Elías, renovado en su espíritu, caminaba con firmeza. Cada paso en la arena del desierto parecía resonar con el eco de la voz de Dios, recordándole el poder que emanaba de su amor. Aunque el temor se había asentado en su corazón, ahora sabía que había escuchado la voz del Altísimo. La tormenta de la duda era, al fin y al cabo, un terreno donde el Señor podía hacer florecer la fe. Mientras se acercaba a la montaña, las imágenes del pueblo celebrando el triunfo en el Monte Carmelo danzaban en su mente. Sin embargo, también recordaba el desafío lanzado por Jezabel, agazapada en su trono, llena de una venganza furiosa. «Oh, Jehová», gritó Elías en su corazón, «¿dónde está el consuelo para tu profeta en este tiempo de angustia? ¿Cómo puede la oscuridad prevalecer ante la luz que tú has traído?» Un viento suave agitó el aire, llevándose sus pensamientos y mostrándole que la presencia del Señor estaba cerca. Al llegar a la cima, Elías encontró una cueva oscura, un refugio. Entró, sintiéndose pequeño ante la grandeza de lo que podría acontecer allí, y se sentó en la sombra, aguardando una respuesta. Y entonces la voz de Dios resonó en el silencio. «Elías, ¿qué haces aquí?» Palabras de desafío y amor divino que atraían al profeta hacia la verdad de su misión. Temblando, Elías respondió: «He sido celoso por el Señor Dios de los ejércitos, mas los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado, y buscan mi vida para quitármela». El susurro del viento procuró consuelo, pero en lo profundo de su ser, Elías sabía que había más que entender. El reclamo de su desesperación, aunque legítimo, necesitaba ser transformado. En un despliegue de fuerza, Dios dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las rocas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y suave. Elías, con el corazón palpitante, comprendió que era en el murmullo tranquilo donde residía la grandeza de Dios. Cuando oyó aquel silbo, cubrió su rostro con su manto, y salió,
sintiendo cómo la fragilidad de su fe se convertía en alabanza. El mismo Dios que había llamado al fuego del cielo era el mismo que se manifestaba en el silencio. La obra no ha terminado, le aseguró el Eterno. Ve, regresa por el camino que viniste. Las palabras del Señor le instaban a levantar la mirada más allá de su soledad. Dios tenía un plan en esa aparente violencia de maldad, uno que transitaría entre el testimonio de la fe. Y así, mientras Elías recibía instrucciones para ungir a Hazael como rey sobre Siria y a Jehú como rey sobre Israel, comprendió que en el ciclo de su dolor estaba entrelazada la redención de su pueblo. La respuesta estaba lejos de ser fácil, pero estaba unida a la fidelidad del Eterno. Y yo haré que quede en Israel 7,000, todos los rodillas que no se inclinaron a Baal, le reveló Dios. Elías sintió entonces el impulso de sus pasos, el poder del plan divino, abriendo caminos que aún no podía ver. El murmullo de Dios en su corazón transformaba su ansiedad en fe firme. La batalla no había terminado, sino que se aprestaba para un nuevo comienzo. Así, armado con la voz del Altísimo, Elías salió de la cueva, decidido a enfrentar a Jezabel y demostrar que la verdad de Dios prevalecería. Mientras descendía de la montaña, una nueva pregunta llenaba su espíritu. ¿Qué milagro aguardaba al pueblo de Dios en esta nueva etapa de su historia? La incógnita atrapó su pensamiento. El amanecer de la liberación estaba por llegar, y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse de maneras aún más sorprendentes. Con cada paso que Elías daba alejándose de la cueva, la certeza de la misión en su corazón crecía. Avanzaba con firmeza, llevando consigo la solemnidad de las palabras de Dios. Ve, regresa por el camino que viniste. Una responsabilidad renovada ardía en su espíritu, y la verdad resonaba como un tambor en su mente. Mientras Elías caminaba, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado ardiente. Era un momento de cambio, indicado por la naturaleza misma. Con cada paso, su mente tambaleaba entre los recuerdos gloriosos y las sombrías amenazas de Jezabel. ¿Podrá ser posible que el pueblo de Dios aún tenga esperanza ante tal oscuridad? Pensó, aplastando la duda con la fe que estaba surgiendo dentro de él. Sin embargo, la sombra de Jezabel permanecía tras de él, como la amenaza silenciosa de una tormenta inminente. Nuevos temores comenzaron a levantarse, liderados por la imagen de una reina airada, que se había jurado a sí misma acabar con él. Pero en esos momentos, la voz del Señor resonaba en su corazón, recordándole que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la fe que se levantaba a pesar de él. Elías continuó en dirección a su hogar. Él se ahogó primero en el calor del día, pero también en el calor del propósito divino. Levantó su mirada hacia el cielo, y ante la majestuosidad del atardecer, dividido entre el temor y la promesa, exclamó: «Oh Jehová, creador de cielos y tierra, hazme fuerte, haz que mi voz se escuche en medio de la inquietud de este pueblo». Su oración resonó en el aire, no como un lamento, sino como una amplia súplica llena de reverencia. Una respuesta nuevamente se hizo presente. En un reflejo de la soberanía de Dios, un viento fresco cruzó su camino, trayendo consigo susurros de esperanza. El corazón del profeta se encendió, pues supo que, aunque el camino era incierto, el Eterno estaba en control de cada circunstancia. Al llegar al encuentro de Hazael, Elías se sintió abrumado. Vio ante él al futuro rey de Siria, un hombre cuya historia apenas empezaba, pero que llevaría consigo el peso de decisiones divinas. «Hazael», clamó Elías, «vas a ser ungido por el mismo Señor. No temas lo que está por venir. La mano de Dios te guiará para hacer justicia en medio de la iniquidad». Hazael, confundido por el mandato divino, cuestionó a Elías: «¿Quién soy yo para tal responsabilidad?».
Pero el profeta con firmeza y unción respondió: No eres tú quien lleva el peso, sino Dios quien a través de ti realizará su propósito. Después de ungir a Hazael, el viaje de Elías llevó a Jehú. El viento había cambiado, y el profeta sabía que esos hombres serían instrumentos en el plan de redención de Dios sobre su pueblo. Y así, en medio de los peligros que le acechaban y las amenazas del rey, Elías mantenía en su corazón la promesa del Señor: No temerás, porque yo estoy contigo. En cada batalla, en cada prueba, yo soy tu Dios. El camino se tornó cada vez más claro para Elías, y su fe comenzó a respirar la vida que anhelaba. La sensación de cumplir el plan divino lo llenaba de un nuevo vigor. Y al mirar nuevamente hacia el horizonte, sintió en su interior que estaba por desatarse un milagro. Sin embargo, una inquietante pregunta surgió en su espíritu. ¿Estaría el pueblo listo para abrazar la transformación que Dios traería? Las sombras aún acechaban, pero ya no eran más oscuridad. Estaban a punto de hacerse visibles las señales de la bogia promesa y la lucha por la fidelidad que estaba por venir. Así se cierra un capítulo, pero las páginas siguientes de la historia divina establecen el marco para la liberación. El poder del Altísimo estaba a punto de manifestarse, y con Elías en el centro, el pueblo de Dios se preparaba para ver a su Salvador obrar de maneras que jamás habían imaginado. La gloria de Dios emergía, esperando ser revelada en medio de cada angustia del corazón humano. El viento soplaba con un leve murmullo, como si la misma naturaleza aguardara un desenlace. Elías, tras haber ungido a Hazael y a Jehú, sentía el peso de la misión en sus hombros. Cada paso lo acercaba más a un destino que ya estaba sellado en el cielo. No obstante, los ecos de sus dudas reverberaban en su mente. Mientras cruzaba la llanura, las sombras alargadas de los árboles parecían confundirse con las tentaciones de la noche. Se detuvo para contemplar el anochecer, y en su corazón luchaba con preguntas profundas. ¿Será que en verdad el pueblo de Israel está dispuesto a escuchar? ¿Abrirán sus corazones a lo que Dios tiene preparado para ellos? Una brisa ligera pareció responderle, acariciando su rostro y trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Recordó las palabras de Dios que había escuchado en la cueva. No temas, pues siempre hay un remanente fiel. Ese pasaje alentador, arraigado en su alma, lo impulsó a seguir hacia adelante. Al llegar a su aldea, Elías se encontró con algunos de sus seguidores. Sus rostros reflejaban la ansiedad por la inminente confrontación con la reina Jezabel, cuyos poderes oscuros aún dominaban el corazón de muchos. El profeta se puso de pie, su pecho hinchado de fe. «Pueblo mío, no temáis a lo que se avecina. La obra del Señor se realizará en medio de nosotros. El juicio de Dios es justo y verdadero». Las murmuraciones se alzaron. Algunos ojos escépticos se encontraron con los de Elías. ¿Cómo podemos creer, Elías, cuando su ira se cierne sobre nosotros? La oscuridad parece impenetrable, dijeron. Por un momento, sintió el peso de la incredulidad, las cadenas que parecían atar al pueblo en el miedo. Pero entonces, un fuego divino se encendió en su interior. ¿Acaso no vio la mano de Dios en el monte? Él es nuestra esperanza. Él envió fuego del cielo y lluvia en el desierto. ¿No hará lo mismo en este tiempo? Con su voz resplandeciente por la unción proclamó: Dios está levantando un ejército. Él ungió a Hazael y a Jehú, y con sus manos se llevarán a cabo juicios contra los adoradores de Baal. El tiempo de la cosecha ha llegado. Preparemos nuestros corazones. Entre el tumulto de voces, una anciana se adelantó, con lágrimas en sus ojos. «Profeta, ¿y si fallamos? ¿Qué si la ira de la reina se desata y caemos nuevamente en el abismo de la desesperación?»
Elías, impulsado por el Espíritu, se acercó a ella y la tomó de las manos. Aún en nuestras debilidades, el poder de Dios prevalece. Nada detiene su propósito, y todo lo que toca se transforma. Él puede forjar vida desde las cenizas. Esa noche, Elías oró fervorosamente. Bajo el vasto manto de estrellas, clamó al Señor. Con cada súplica, se desnudaba de sus temores, entregando sus ansiedades al Eterno. Los vientos que antes lo aturdían, ahora llevaban consigo un mensaje de aliento. Al finalizar la oración, las llamas de la fe eran visibles en su mirada, y mientras contemplaba el cielo, se le reveló una escena celestial, una visión de espíritus luchando por el pueblo de Dios. Notó, en su espíritu, que el plan de redención de Dios está en marcha, más allá de lo que podía imaginar. El camino era angosto y lleno de pruebas, pero había luz al final de esas sendas. Así, con la confianza renovada, Elías se preparó para el día siguiente. Sabía que el rey Jehú iba a hacer su entrada, y que su reconocimiento como ungido del Señor alteraría el rumbo de la nación. Dios está a punto de hacer algo poderoso, murmuró para sí, forjando dentro de él la certeza de que algo se desataría. Todavía quedaba una cuerda de esperanza, invisibles a los ojos humanos. Recuerdos de la fidelidad divina escondidos en los corazones de su pueblo. ¿Sería ese el momento de su renacimiento? El giro que traería la liberación necesaria. Mientras la noche avanzaba, las sombras se volvían más densas, anticipando lo que estaba por venir. En el horizonte se acercaban vientos de cambio, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer en medio de la adversidad. El amanecer llegó como un susurro. El sol elevándose con timidez sobre las colinas, dispersando la neblina que había engullido la noche. El cielo parecía ardiente, un lienzo pintado de tonos naranjas y dorados, prometiendo un día que podría cambiar el destino de Israel. Elías salió de su añoranza, su corazón palpitante por la anticipación y la responsabilidad que pesaba sobre él. Mientras el sol ascendía, su mirada se posó en el camino donde esperaba el rey Jehú. Recordaba la palabra de Dios que lo había guiado. Ve, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, y a Hazael, rey de Siria. La sagrada unción comenzó a cobrar vida en su mente, dándole el valor necesario para enfrentar lo que se avecinaba. A medida que la luz del día se intensificaba, las sombras que había sentido la noche antes se desvanecieron, dando paso a una claridad que era tanto física como espiritual. Elías marchó hacia el lugar señalado, sus pasos resonando con la determinación de un profeta que sabía que su voz había sido moldeada por el Altísimo. Cuando llegó, encontró a Jehú, un hombre de aspecto fuerte y decidido, atento a la llegada del profeta. Jehú, dijo Elías con firmeza, ha llegado el tiempo de la elección. Eres el ungido del Señor, llamado a traer un curso nuevo a esta tierra, librando al pueblo de la sombra de la idolatría. Con estas palabras, Elías tomó el aceite de la unción, y tras una oración ardiente, lo derramó sobre la cabeza de Jehú. Tú serás el rey de Israel, y con la fuerza de Dios ejecutarás su justicia. Jehú, sorprendido pero con la mirada resuelta, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Era consciente del desafío que se avecinaba, y los susurros de los planes de un nuevo orden resonaron en su corazón. La realeza era un manto pesado, pero también uno que prometía liberación. ¿Y qué haré yo, profeta?, preguntó Jehú, su voz mezclada con la inquietud. El tiempo ha llegado para tratar con Jezabel, y tu obra será una guerra contra la adoración de Baal, respondió Elías. Las palabras del profeta eran como espada afilada, que cortaba a través del miedo que amenazaba con paralizar al rey. A medida que avances, recuerda que tú no caminarás solo, el mismo Eterno va delante de ti.
En ese momento, un temblor recorrió el corazón de Jehú. El silencio alrededor se sintió sagrado, como un eco de la promesa divina que estaba susurrando a través del viento. Él sabía que el destino de su nación estaba ligado a esta convocatoria. Los contornos de la historia comenzaron a tomar forma, una sinfonía divina donde los personajes eran instrumentos en manos del Maestro. Elías sintió el Espíritu del Señor en ese instante, presenciando la huella inconfundible de su soberanía. «No temas lo que vendrá», le dijo a Jehú. «Dios está a punto de hacer algo extraordinario que traerá gloria a su nombre». Mientras el rey se preparaba para ir, Elías levantó sus ojos hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse, prometiendo lluvia después de años de sequía. «Señor», clamó en su oración silenciosa, ¿será este el preludio de un renacimiento? ¿Un cambio que sacudirá las raíces de la iniquidad en nuestra tierra? A medida que Jehú se alejaba, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo un mensaje profundo. En ese susurro, Elías entendió que el plan de Dios abarcaría más allá de la ira contra los ídolos de Baal. Habría restauración y redención para su pueblo. Pero también comprendió que el viaje de Jehú no se enfrentarían solo a los enemigos externos, sino a la resistencia interna del propio pueblo. Cuando la lucha se intensifique, pensó Elías, será en el crisol de la fe donde verdaderamente se define la lealtad. La necesidad de un renacimiento entre el pueblo se hacía apremiante, un pueblo que debía decidir si seguiría siendo cautivo de sus temores o si confiarían en el poder de Dios. Así, mientras el horizonte comenzaba a desprenderse de la oscuridad, Elías supo que algo trascendental estaba a punto de suceder. «Las épocas de cambio están aquí», murmuró. «Pero el destino de Israel depende de la fe de su pueblo». Con la expectativa de lo venidero, el corazón del profeta latía en un ritmo palpable de invocación y esperanza. Las lluvias que se acercaban no solo lavarían la tierra, serían el símbolo del derramamiento de gracia que Dios había prometido. Pronto, sin embargo, este pueblo verá la lucha y la gloria, reflexionó, mientras se sumía en oración. Así, un nuevo capítulo se abría, donde el poder renovador de Dios se manifestaría en una confrontación entre la luz y la oscuridad. ¿Estarán ellos listos para lo que vendrá?, se preguntó, sabiendo que el tiempo de los logros significativos estaba al alcance. Un eco resonante llenaba el aire, anunciando que la obra del Señor, aunque difícil, traería consigo la revelación de su plan soberano. El día se extendía como un lienzo viviente, y las nubes en el horizonte se espesaban, trayendo nubes de lluvia y presagios de cambio. Jehú, ungido por la mano de Elías, se encontraba en el camino hacia la ciudad de Jezreel. Como un guerrero que se prepara para la batalla, sentía el peso de su misión y el ardor de su corazón, mientras la voz del profeta resonaba en su mente. «Ve, ejecutarás la justicia del Altísimo». Mientras se acercaba a la ciudad, los rumores de su llegada comenzaron a esparcirse. El pueblo, inmerso en la idolatría, vivía en la opresión de Jezabel, la reina cuya influencia había arrastrado a Israel a la oscuridad. Los muros que una vez se erguían con orgullo, ahora parecían temblar ante la inminente confrontación. La atmósfera se llenó de tensión y expectativa. Un nuevo comienzo estaba a la vista. En los palacios de Jezreel, Jezabel escuchó el nombre de Jehú y su sangre se heló. El terror que había infundido a muchos ahora regresaba hacia ella. ¿Es este quien viene con tanto ímpetu? «Es solo el hijo de Nimsi», exclamó, intentando restar importancia a la reunión inminente. Pero sabía que detrás de esa falta de respeto se escondía el potencial de su caída. Jehú entró en la ciudad con determinación, su rostro grave y resuelto.
Fue recibido por uno de los oficiales del rey, quien, al ver la mirada en los ojos de Jehú, supo que algo grande estaba por suceder. ¿Traes paz?, preguntó, temblando por lo que podría estar a punto de suceder. No vengo a traer paz, sino una espada, respondió Jehú, con la autoridad del ungido de Dios. Ahora, reúne a todos los que son de Jezabel y muéstralos ante mí. La noticia corrió como la pólvora, un llamado a la confrontación que resonó en cada rincón de la ciudad. Las puertas del palacio se abrieron y Jezabel se preparó para su encuentro con el nuevo rey. Una cruel sonrisa apareció en su rostro, como si creyera que el destino estaba en sus manos. La reina, ataviada con sus vestiduras de arrogancia, se asomó desde la atalaya. ¿Has venido a buscarme, Jehú? ¿Qué paz trae un hijo de Nimsi? Se burló, su voz resonando con la maldad de su corazón. Jehú, lleno del fervor de Dios, alzó su voz. No hay paz mientras tú, Jezabel, continúes seduciendo a este pueblo y llevando a Israel a la mala senda de la idolatría. Su declaración, un eco de los antiguos profetas, cayó como un trueno en la sala. La reina, sintiendo el peso de su propia maldad, se enfureció e intentó intimidarlo con sus palabras. Pero Jehú no se dejó amedrentar. Con el poder del Señor, él asumió la postura de un verdadero rey, y a su llamamiento, los oficiales llegaron, llenos de temor y expectativa. Quien esté de parte del Señor, sígame, gritó Jehú como un clarín de guerra en medio del caos. Aquellos que se alineaban con la verdad dieron un paso hacia su nuevo rey. La confrontación estaba resuelta. La batalla entre el bien y el mal comenzaba a cobrar vida en aquella ciudad. Al darse la vuelta, Jehú se dirigió a Jezabel con firmeza. Tu tiempo ha terminado. Serás despojada de tu esplendor y de tu influencia. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo una sensación de cambio, y la lluvia comenzó a caer. Cada gota era un recordatorio del pacto de Dios, un signo de su misericordia hacia su pueblo a pesar de su rebelión. Un estremecimiento recorrió la tierra, y por encima del ruido de la tormenta, Elías observaba desde la lejanía, sintiendo el cumplimiento de las palabras que le habían sido dichas. La batalla espiritual que se libraba no era solo entre dos figuras, sino un conflicto cósmico que determinaría el futuro de Israel. ¿Qué vendrá después de esto?, se preguntó Elías en su corazón, mientras contemplaba el movimiento de las nubes. La restauración o la ruina, la fe o la desesperación, todo pendía del próximo paso. Mientras los relámpagos brillaban en el cielo, un mensaje ferviente se encarnó en su interior. El plan soberano de Dios está a punto de revelarse, y el pueblo tendrá que decidir entre la luz y la obscuridad. La historia de Jehú apenas comenzaba, y el eco de lo que estaba por venir resonaba con promesa. ¿Sería el pueblo suficientemente valiente para levantarse con él y abrazar la verdad del Altísimo? Una vez más, la pregunta flotó en el aire, como la fragancia de la lluvia esperada. ¿Verán lo que viene después? ¿O se quedarán atrapados en la sombra de lo que fueron? El clamor de la gente resonaba en las calles de Jezreel, una mezcla de miedo y expectativa. Mientras Jehú, ungido de Dios, se preparaba para la confrontación final con Jezabel, la reina de la oscuridad, su corazón latía con el propósito de cumplir la voluntad del Eterno. La lluvia caía suavemente sobre el polvo que había cubierto a Israel, como un abrazo divino que prometía renovación y restauración. Entonces, Jezabel, con la arrogancia de una mujer que había manipulado y controlado su reino, miró a Jehú con desdén. ¿Acaso crees que puedes deshacerte de mí? Soy la reina, y el pueblo siempre me seguirá. Tus palabras no tienen poder, dijo con una risa fría, una burla al ungido del Señor. Jehú, con la firmeza de un guerrero, replicó:
Tu tiempo ha terminado, Jezabel. Dios ha hablado, y sus juicios se cumplirán. Tú, que has llevado a Israel a la adoración de ídolos, pagarás por cada alma que has arrastrado a la muerte. En ese instante, algo poderoso resonó en su interior. Su misión no solo era justicia, era liberación. Atraídos por el sopor de la confrontación, los sacerdotes de Baal, que habían estado escondidos, comenzaron a asomarse, ansiosos por confirmar que su reina aún mantenía el control. Pero Jehú, enfrentando la oscuridad con luz, ordenó: «Reúnan a los profetas de Baal y tráiganlos aquí. No habrá más engaños en Israel». Con un despliegue de razzia, aquellos fieles a Jezabel comenzaron a ser llevados ante él, atados por el miedo a la verdad que amenazaba su mundo. La multitud murmuraba, la confusión reinaba en los corazones de los israelitas, pero Jehú estaba decidido a ser el instrumento de Dios para embridar la rebelión. Mientras tanto, Elías contemplaba desde una distancia, sintiendo que, aunque había estado presente en la manifestación del fuego y la lluvia, ahora él sería parte de un movimiento espiritual que comenzaba a resolverse. El viento acarició su rostro, y en su espíritu, un susurro le llegó de parte del Altísimo. El poder del cielo desatará su gloria, y muchos volverán a mí. Finalmente, Jezabel comprendió que su reinado estaba a punto de caer. Tú no puedes hacer esto. La diosa Astarota sentada en nuestra tierra es más poderosa que cualquier palabra de un profeta. Yo soy la reina, y no lo permitiré, gritó, intentando mantener su control. Con serenidad y determinación, Jehú proclamó: «Hoy, el Dios verdadero se glorificará en Israel. Traigan a los profetas de Baal». Los sacerdotes de Baal, al ser reunidos, intentaron encender la chispa de la esperanza que sintieron cuando la reina caminaba a su lado. Sin embargo, mientras su ridículo ritual se realizaba, la mirada resuelta de Jehú los desconcertaba. La lluvia continuaba cayendo, y el pueblo que miraba el desenlace contenía el aliento, sintiendo que la era de Jezabel estaba llegando a su fin. Un clamor comenzó a elevarse de entre la multitud. «Yahvé es Dios», resonaba en sus corazones, mientras sus miradas fijas en el rey solo esperaban el momento. En un momento decisivo, Jehú apretó su espada con fuerza y, avanzando hacia los profetas, pronunció: «Hoy saldremos de la cautividad de Baal, caerán ante el Dios que es». Y con la autoridad de los cielos, él atacó a los profetas, desatando el juicio que Dios había determinado. Mientras las sombras comenzaban a dispersarse, Elías sintió el peso de la historia todavía por suceder. Sus pensamientos se alzaron en oración, y un sentimiento de anticipación brotó en su corazón. «¿Qué vendrá después de esto?», preguntó su alma al Eterno. La pregunta resonó en el eco de su mente, mientras el pueblo comenzaba a despertar de su letargo. La atmósfera se electrificó, mientras la esencia de la opresión se quebrantaba. Con cada golpe de Jehú, el aire se despejaba de la maldad que había dominado a su gente. Pero aún había una pregunta no resuelta en torno al futuro de Israel. ¿Cambiarán su corazón hacia el Eterno? ¿O volverán a la idolatría en cuanto la tormenta se disipe? La voz de Dios se apoderó de su mente con claridad. «Mi luz está brillando en la oscuridad. Habrá remanente, y aun aquellos que se resistan conocerán la verdad. El pueblo tendrá oportunidad de elegir, y en su decisión estás tú, esperando ser testigo de mi gloria». Las palabras de Elías resonaron en el viento. Preparándose para lo que estaba por venir, el espíritu del pueblo despertaba del hechizo maligno. Este era un tiempo de decisión y cambio, no solo para Jezabel, sino para todo Israel. El clamor resurgió, y el camino hacia la redención que Dios había establecido se abría ante ellos.
Seguir el curso de este camino dependía de la fe. El Eterno ha comenzado a mover sus vientos, reflexionó Elías, mientras las nubes de tormenta permanecían al fondo, manifestando no solo la opresión, sino la revelación de la gloria de Dios. Así, el capítulo de la venganza se cerraba, pero las páginas siguientes estaban llenas de promesas aún por revelar. El pueblo de Israel miraba hacia el futuro, y Elías, sintiendo que su papel apenas comenzaba, aguardaba ser testigo de la intervención divina que estaba a punto de desplegarse. La gloria de Dios se acercaba, trayendo consigo el eco del milagro que abarcaría la historia misma.